expresar sus ideas, que nadie se quede ausente, que no haya más silencio, que vengan todas las voces, que es hora de Foro Abierto. La Unión Dominicana de Emisoras Católicas, UDECA, presenta Foro Abierto, a través de su red de emisoras: Radio ABC, Radio Corazones, Radio Marién, Magis FM, Radio Seibo, Horizonte FM, Radio Callacoa, Radio Enriquillo y Radio Santa María. Ante ustedes, Foro Abierto. Para comunicarte con nosotros, 809-482-0487. Buenos días, amigos oyentes. Una vez más estamos en Foro Abierto a través de la Unión Dominicana de Emisoras Católicas, UDECA, para compartir con ustedes nuestras reflexiones, nuestras informaciones, siempre con la idea de que estas informaciones y reflexiones nos permitan enfrentar esa lucha del día a día y tener siempre un propósito en la vida, porque esos propósitos nos llevan a tener sueños. No tiene que ser sueños de grandes titulares, no, un propósito pequeño, que no tenga que ver con esas acciones que ameritan noticias, y que usted sea protagonista. No, pequeñas cosas. La vida está hecha de pequeñas cosas. Esas son las que son importantes y además las que se pueden hacer. Hoy nosotros vamos a tratar un tema que trae de cabeza a medio mundo. Yo no diría a medio mundo, sino a media humanidad. A media humanidad. Porque todo lo que tiene que ver con la economía, que está patas arriba, es el tema de todo el mundo. Entonces, en estos tiempos es bueno recordar cosas importantes que han pasado en el mundo a partir de lo que son las reformas fiscales, los impuestos. Quizás mucha gente no sabe o no recuerda. Por ejemplo, Inglaterra hizo su colonia ahí en lo que es Norteamérica. Todo bien, y la mayoría eran ingleses en un momento determinado, antes de que llegaran esa cantidad inmensa de inmigrantes. Pero cuando era la Inglaterra, o sea, la Norteamérica, colonia de Inglaterra, todo iba bien. Y todos los impuestos se llevaban y iban hacia el reino, hacia Inglaterra. Hasta un día que se les ocurrió en Inglaterra ponerle un impuesto al té. Oigan bien, un impuesto al té. No diga al. Y eso fue la gota que rebosó el vaso. Ahí comenzó la revolución, la lucha por la independencia, para independizarse de Inglaterra, de lo que es hoy Estados Unidos. Otros quizás puedan recordar el 1984, en aquella Semana Santa, la cantidad de situaciones que se daban, la gente Semana Santa, pues cada uno se va a sus pueblos y demás. Al regresar se encuentran con la subida de aquellos precios. Y ahí vino ese desbordamiento de la población, que el único que dijo lo que pasó realmente fue Juan Bosch. Eso es una poblada. Todo lo que recordamos con claridad, no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Fue barrio por barrio, calle por calle, la gente lanzándose, haciendo cualquier cantidad de acción violenta. Por eso, porque hay un elemento importante. La gente hace su presupuesto, va gastando sus chelitos. Cuando usted la saca de ahí, la gente no sabe qué hacer y pierde el juicio. Hoy vamos a tratar de la reforma fiscal, pero lo vamos a tratar desde un punto de vista práctico. Y yo quiero que Tony nos ponga solamente un pedazo, ¿no?, para que recordemos cómo vamos a tratar este tema de la reforma fiscal con nuestro invitado de hoy. Tony, por favor. Las habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz y una cuarta de café. A nadie le importa qué piensa usted. ¿Será porque aquí no hablamos inglés? Es verdad. Es verdad. Es verdad. Do you understand? Do you? Si la gasolina sube otra vez, el peso que baja ya ni se ve. Y la democracia no puede crecer. Si la corrupción juega ajedrez. A nadie le importa qué piensa usted. ¿Será porque aquí
Así es, los pueblos, ahí es que se dan los cambios, cuando los pueblos se hartan con J. Yo pienso que estamos en una situación sumamente delicada, porque lo que está pasando en el mundo demuestra que sencillamente lo que maneja toda la vida en este planeta ahora mismo son las leyes del mercado, incluyendo esas guerras que están por ahí que nos hacen sufrir tanto. En el fondo es todo lo que se está moviendo son cálculos, somos números. Para usted, yo soy fulano de tal, usted para mí, pero para esa gente lo que hay son números. Y sin más dilación, vamos a darle la entrada, primero la bienvenida. Él es economista, miembro además de la Academia, de la Asociación Nacional de Economistas Dominicanos, y su nombre es José Manuel Félix. Bienvenido. Buenos días, gracias. Gracias por la invitación. Y tú vas a tocar un tema, o vamos a tocar un tema verdaderamente candente. Candente porque tiene que ver con todo el mundo. Así es. O sea, la población en sentido general, 100% se afecta. Sabemos que todo Estado, todo gobierno, ¿verdad?, tiene básicamente dos grandes mecanismos para incursionar en la economía. Uno de ellos es la política fiscal y otro la política monetaria. También, en menor medida, la política comercial, ¿no? Tendría que ver, aunque ahí es mucho más mediatizada. Pero sí tiene el control de la política fiscal y la política monetaria a través de las instituciones del poder monetario. Pero la reforma fiscal es siempre un motivo de exacerbar el debate, las opiniones en torno a ese tema, porque va directamente, o puede ir directamente, al bolsillo de los que menos ingresos tienen, y también puede hacer que el ingreso general se transfiera más hacia los ricos, los poderosos, que hacia los sectores de ingresos bajos. Esa cualidad tiene la política fiscal. Hasta ahora no sabemos cuál es la posición del gobierno, ¿verdad? Ellos están preparando una propuesta. Yo escribí en estos días un comentario acerca de eso, te lo voy a leer. Decía: resulta en vano lanzar opiniones o trazar propuestas en este momento para una reforma fiscal, a sabiendas que el propio gobierno ha expresado dará a conocer una propuesta de reforma para ser debatida. También ha dicho que primero hará la reforma constitucional, pero los economistas estamos siendo entretenidos por los medios con eso de la reforma fiscal y no alcanzamos a ver la trascendencia de esta última reforma, que va a ser la primera, ¿no?, la reforma constitucional, que de antemano no luce nada bien, pues será dirigida por los propios legisladores y no por una asamblea popular constituyente elegida por el pueblo. Como debería ser, porque te interrumpo ahí. Fijarse en lo siguiente: todo ese aparataje estatal es sencillamente fruto de la voluntad popular, se supone. Pero esa voluntad popular, entiéndase, la gente de a pie, los que no tienen un apellido así rimbombante, o sea, la gente sencilla, no tenemos manera de que no sean de ser tomados en cuenta en ningún momento. Entonces se toman medidas al margen de esa población que le ha dado poder a esa estructura, que después actúa que de forma tal que uno no sabe, o sea, el pueblo llano no sabe exactamente lo que está pasando, sí, y ni tiene forma de interactuar. Fuera del alcance completamente del pueblo. Entonces el pueblo elige unos supuestos representantes, exacto, que en el fondo, y casi siempre, ¿no?, legislan en contra del propio pueblo. Eso es una tendencia, un mal estructural, cuya misión, la misión de la constituyente, sería entonces poner patas arriba la constitución neoliberal
autoría de Leonel Fernández en 2010. Por más que digan lo contrario, todas estas opiniones, entre comillas, acerca de la reforma fiscal que he escuchado hasta ahora, constituyen también parches. Es decir, hasta ahora, quienes han hecho propuestas en torno a la posible reforma fiscal, en su gran mayoría economistas que sirven al capital, sirven al sistema, al status quo. Y por lo tanto, sus propuestas van acorde a esos intereses. Fundamentalmente en tres sentidos. Yo he podido resumirlas en tres grandes propuestas que hacen los neoliberales. La primera es disminuir la tasa impositiva del impuesto sobre la renta y del impuesto a las ganancias, a los beneficios. Actualmente es... ¿Y tú puedes traducir eso, José? Claro. Sí, el impuesto sobre la renta. Nosotros, yo soy un hombre brusto que no sé del extra. Entonces, yo te oigo a ti decir eso y digo, no entiendo realmente. No, fíjate, el porque impuesto... también, perdón, eso es parte del asunto. Ese lenguaje técnico, el pueblo llano no lo entiende. No lo entiende, claro. E incluso gente que tiene cierto nivel tampoco lo entiende, porque es un nivel muy técnico. Así es. Pues mira, claramente el impuesto sobre la renta es el impuesto que el Estado cobra sobre los ingresos de las personas y de los negocios. Se llama impuesto sobre la renta cuando de tu cheque, de pago de tu salario o tu sueldo, que te lo quitan sin preguntar. Te quitan exactamente, sin tú tener que intervenir, te sacan una parte, un 25% a las personas. Se le rebaja de su sueldo y ese es el impuesto sobre la renta, eso lo retiene el gobierno. Pero también está el impuesto a las ganancias, que es la renta de los capitalistas. Hay un asunto, por ejemplo, tú dices, eso lo estoy entendiendo, quitarle un impuesto, ¿qué tanto se le quita? Y además, ¿por qué? ¿Por qué y para qué? Porque eso tú lo dices, bueno, se dice muy rápidamente, tanto por ciento, pero tú dices, ¿por qué eso tiene que, o sea, quién decide eso? Bueno, eso lo decide lógicamente el Estado a través de sus instituciones ya establecidas, como por ejemplo el Congreso, es que tiene que ver con la elaboración de las leyes y sobre todo la parte impositiva. O sea, todo viene de ahí. Yeah. Claro, hay una iniciativa que puede ser del gobierno, casi siempre del Ejecutivo, que envía al Congreso una ley para modificar o para imponer algún tipo de tasa a alguna actividad económica o algún producto que se quiera... Cuando tú dices tasa te refieres a impuestos, o sea, una determinada cantidad de dinero. Decíamos anteriormente que el impuesto sobre la renta a las personas es un 25%, esa es la tasa, un 25%. Si tú cobras aquí 100 pesos al mes, tu sueldo bruto es 100 pesos, pero cuando te llega tu cheque te va a llegar de 75, porque 25 va a las arcas del Estado. Pero en el caso de las empresas, de los negocios, el impuesto sobre las ganancias es un poquito más alto, es un 2% más alto, un 27%. Es decir, si tú tienes una empresa y tú te ganaste 100,000 pesos ese año, de esos 100,000 pesos, si tú lo declaras totalmente, vas a pagar un 27%, es decir, 2.700, o sea, 27,000 pesos, si son 100,000 pesos. ¿No? Entonces, algunos economistas, como yo te estaba diciendo, que son los que han hecho propuestas, antes de que aparezca la verdadera propuesta del gobierno, propuesta oficial, ya están haciendo lucubraciones, según, vuelvo y te digo, su ubicación en la sociedad, a qué sectores ellos representan. En su gran mayoría, los economistas dominicanos son economistas que representan los intereses del capital. En su gran mayoría. O sea, estamos hablando que representan intereses de grupos económicos específicos. Específicos, y puede ser de la totalidad, inclusive, en muchos casos, de los intereses propios de los capitalistas, de los empresarios. En su gran mayoría, de los economistas dominicanos responden a esa línea, y cuando tú los oyes hablar
sobre el país, sobre lo que es mejor para el país. Realmente, traduciendo eso, es lo mejor para la clase, las élites dominantes económicas, los intereses que ellos persiguen. En nuestro país, escúchame que te interrumpa de nuevo, José Manuel Félix. En nuestro país se da entonces lo que se ha estado haciendo, difundiendo a nivel mundial, que en cada país realmente lo que hay es hay un 2% que tiene la mayor cantidad de riquezas, porque eso es otro elemento que no se tiene en cuenta. Hay una situación a nivel mundial que reunida así, involucrando al planeta entero. Señores, un 2 o 3% tiene qué sé yo, ¿qué por ciento que tiene de la riqueza del mundo? Está en 2 o 3 manos. Sí, no, el 1%, bueno, la OFA, que es una ONG que se ha dedicado a estudiar el problema de la desigualdad y la concentración del ingreso a nivel mundial, en sus últimos reportes habla de que el 1% de la población concentra el 50% del ingreso mundial. ¿Tú estás oyendo? Bueno, en el caso de nuestro país, por ejemplo, el Ministerio de Economía el año pasado hizo un paper, un informe sobre la desigualdad social en el país, la desigualdad del ingreso, sobre todo, y determinó que el 10% de la población dominicana concentra el 55% del ingreso. Wow. O sea, el 90%, el resto de la población, se conformaría entonces con solamente el 45%. Y de ahí todavía, si bajamos al 40% más pobre, solamente detenta el 10% del ingreso nacional. Eso es, vemos ya retratada la gran desigualdad social, que para mí resulta ser el principal problema económico del país. Los altos niveles de desigualdad social y de inequidad del ingreso que existe en la población dominicana. Ese es el principal problema. Y eso hay que poner atención, escúchame que te interrumpa, porque muchas veces uno ve situaciones de violencia, situaciones realmente difíciles en los barrios, y comienza a decir cualquier cantidad de cosas contra esos barrios, contra la gente que vive en esos barrios, y no entiende que eso es parte de un sistema que hace que muchísima gente queda excluida de lo que son los espacios laborales formales, y tienen que contentarse con lo que aparezca. Entonces ahí hay toda una serie de situaciones que se derivan básicamente de esa distribución de la riqueza y que puede modificar y que puede cambiarse. Entonces yo creo que cuando hablamos de violencia en los barrios, cuando hablamos de ciertas situaciones que tienen que ver con lo que es el modo de vida de la población, hay que tomar en cuenta esa realidad que no es fácil cambiarla. No, claro que no. Hace 2 o 3 días, bueno, yo diría tal vez, la semana pasada, el ministro de Economía, Pavel Issa, publicó un artículo después de mucho tiempo, que no escribía en la prensa, y sostenía que, de hecho, la economía dominicana, es cierto, ha experimentado un crecimiento, ¿verdad?, verdaderamente extraordinario. En los últimos 50 años la economía viene creciendo en promedio un 5%. Pero con la ley del embudo. Pero lo que no ha sucedido es un derrame, como llaman los neoliberales, un derrame de la riqueza hacia los sectores de más bajo ingreso. Eso ha sucedido, pero en muy pequeña escala. Entonces él dice que el gran desafío es hacer que ese crecimiento se esparza sobre la gran masa, en mayor proporción ahora. ¿Cómo hacer eso? Bueno, él explica, ¿no?, que aumentando los salarios y el Estado ofreciendo mejores y servicios de mayor calidad. Sin embargo, ahí caemos en lo que tú estabas planteaste ahora casi inmediatamente, de que el problema es el sistema, el problema es el modelo en que se afianza la economía dominicana. Porque si bien es cierto que un aumento de salario, el aumento del nivel de salario podría ser un elemento que
disminuya los efectos de la desigualdad social, tenemos que saber que precisamente es un modelo que se nutre, el modelo económico dominicano se nutre de los bajos salarios, de pagarle poco a la gente. Y no solamente los bajos salarios nominales, sino el bajo salario real, el que tiene que ver con la inflación, el poder adquisitivo del dinero. Y yo me pregunto, ¿quién podrá poner el cascabel al gato en torno a ese tema, a los salarios, a los ingresos por el pago de la fuerza de trabajo, si son los mismos empresarios que han hecho crecer la economía en base a bajos salarios? O sea, es una contradicción en un país donde la asociación, el sindicalismo está casi prohibido, prácticamente anulado. ¿Hace qué tiempo hace que no se hacen ajustes salariales? No, el año pasado se hicieron ajustes salariales, pero fueron absorbidos por el nivel alto de inflación, tú ves. O sea, no lograron el efecto que se deseaba. Se subieron el salario mínimo, porque aquí no se puede hablar de aumento general de salario. Aquí hay un comité de salario que opera ahí en el Ministerio de Trabajo, que se reúne creo que cada 2 años a revisar los salarios. Pero, o sea, para revisar los salarios, viendo así, yo lo imagino como el que está viendo la página de un libro, revisando los salarios, claro, porque eso es todo lo que hace. Es un llamado comité tripartito, es decir, un comité que está formado por los empresarios, los representantes de los trabajadores y el gobierno, por ejemplo. Pero ahí sabemos que todos son lo mismo, claro, en el fondo. Nosotros conocemos muy bien, por ejemplo, ¿dónde está el sindicalismo en este país? No existe. No existe. Y hay una represión. Por ejemplo, en los sitios donde hay concentración de mano de obra obrera, trabajadora, directa, que son la zona franca, porque ese es el modelo de industrialización que se ha cogido aquí. Ahí no se permite sindicato independiente. Para nada. Ahí hay algunos sindicatos, pero son sindicatos que organiza la propia compañía, la propia empresa. No hay manera de que el trabajador tenga un mecanismo de presionar para alcanzar mejores salarios. El salario mínimo, que es el que paga zona franca y paga turismo, por ejemplo, se impone, son los llamados sectores, tiene un nombre, están categorizados dentro de las categorías que establece el gobierno como unos sectores aparte, tanto zona franca como turismo. Y por lo tanto el tratamiento que se le da en materia de salario mínimo no es el mismo que se le da al resto de la economía. Cuando, por ejemplo, el comité tripartito se reúne y logra, después de mucha tirijada, los empresarios acceden, qué sé yo, a un 10 o un 15% de aumento, eso no va a zona franca ni eso no tiene que ver con ellos. Después de que pase eso, se hace una especie de trabajo de consenso con los grupos, con esos grupos de turismo, y se aplica, si hay que aplicar algún tipo de aumento. Pero estamos hablando de que zona franca y turismo son salarios que no llegan a 20,000 pesos. A 20,000 pesos. Y sabemos lo que significa para una familia un ingreso de esa magnitud. Y entonces, ¿qué sucede con eso? Que en su gran mayoría el sector formal de la economía no puede, es un mercado muy estrecho, que no absorbe. Fíjate que Zona Franca, ¿cuántos años no sabemos que Zona Franca? Creo que son 180,000, 190,000 trabajadores que tiene. Eso prácticamente no aumenta la cantidad de trabajadores. Y en su mayoría el crecimiento de la mano de obra de las personas que quieren entrar al mercado de trabajo se va hacia la marginalidad o hacia la informalidad, porque en la formalidad se va a encontrar con salario de hambre, ¿tú me entiendes? Y tiene dos remedios: se va a la informalidad, pone un negocito, eso es lo que llaman cuenta propista. Exactamente. O sencillamente esa mano de obra es expulsada
fuera del país. Y ahí se constituye la famosa diáspora dominicana, que en sentido general son las que están sosteniendo Además, a la economía dominicana. además son las contradicciones que tiene el sistema, porque lo que envían los dominicanos y dominicanas de fuera al país tiene un efecto determinante en la economía dominicana. Eso es algo que uno no entiende. Claro, disculpa que la llamada, la famosa estabilidad macroeconómica, que de tanto se ufana el administrador del Banco Central, de que a través del Banco Central se ha logrado. Eso es mentira. Es precisamente ese torrente de dólares que envían los dominicanos lo que mantiene la estabilidad macroeconómica aquí. Si eso no llegara aquí, si ese dinerito no llegara aquí a cada rincón del país, que lleguen en dólares, pero a los que se le envían no le llega en dólares, le llegan en pesos. Le llegan en pesos, pero además, está bien. Pero quiero decir que además tiene es en pesos que lo necesitan aquí, tú ves. Pero cumple una función de mantener, digamos, con vida una gran parte de su población, y ese dinero, entonces, además de cumplir con esa función de mantener, digamos, funcionando a una gran parte de la población dominicana, producto de las remesas que mandan sus familiares, también cumple otra función, porque esos dólares, una gran parte, le sirven al gran capital para repatriar sus ganancias, sobre todo a compañías extranjeras que trabajan aquí dentro del mercado interno dominicano y obtienen sus ganancias a partir del consumo que hacen los dominicanos. Ahí te pongo todas esas franquicias que están aquí. Y además las empresas, no vamos a decir qué tipo de empresa, pero las empresas que hacen cualquier cantidad de inversiones acá y se llevan todos esos dólares fuera. Te voy a poner el caso de una empresa, Uber, por ejemplo. Es una compañía que viene a dar un servicio de taxi, un servicio muy viejo aquí, que se ha dado por muchos años. Claro. Pero esa compañía se ha impuesto porque trajo una metodología más avanzada tecnológicamente. Pero esa empresa a lo sumo traería, no creo que más de $100,000 como su capital semilla o inicial, porque eso es una oficinita con unos sistemas de computación para poder hacer las llamadas y recibir llamadas del público y entregárselas a los choferes. Pero los choferes, cuando recogen un pasajero y le cobran, casi la mitad de ese pasaje es de Uber. ¿Y qué va a hacer Uber con esos pesos? Llevárselo, convertirlo en dólares y llevárselo. Por eso es que es importante que cada vez más mandemos más dominicanos al exterior para que se mantenga el flujo de dólares. Entonces esas compañías puedan repatriar sus beneficios, sus ganancias, y se complete el ciclo de acumulación del capital. Te lo voy a plantear a partir de era un merengue de Wilfrido Vargas. Dice, ¿a dónde quieren llevar al negro? Miren que el negro se está cansando. Entonces yo digo lo siguiente, ¿quién defiende al pobre aquí? O sea, ¿quién defiende a esa señora, a ese señor cuando va al colmado a comprar arroz, habichuela? Estamos hablando de productos básicos, fundamentales, ni siquiera ese tipo de alimentos que viene enlatado, que lo consume una clase media alta, no, sino lo que el pueblo ya no consume y que se encuentra que le suben a la libra de arroz, le suben el precio, al aceite le suben el precio. O sea, y hay una cosa que llama pro consumidor, que no lo escucho, parece que tiene algún problema. Alguien que debería tener, porque debería existir una estructura, formalmente esa estructura debería ser para eso, pero en la práctica no sirve para eso. La pregunta mía es, desde el punto de vista de la economía, ¿a dónde nos va a llevar esta situación? Hay una especie como ya de consenso de que ya no se puede salir de la situación sin un verdadero enfoque a ese problema. Este es el año. La pregunta y la idea es, ¿qué hacer? ¿Quién podrá defender al pueblo llano
en esta lucha diríamos, de intereses, donde quien menos beneficios recibe es la población. Así es. Vivimos, esta es una llamada sociedad de mercado, ¿verdad? Aquí no, cuando se habla de sociedad de mercado, se supone que hay libertad de precio, libertad de competencia, y por lo tanto el Estado no puede influir en los niveles de precio que se establecen en el propio mercado, ¿me entiendes? Uh-huh. Hace muchos años existía aquí una oficina llamada control de precios, uh-huh. Que sí en algunos momentos y por presiones populares ejercía un papel de contención sobre el agiotismo, que era lo que, como se llamaba antes, la alteración de los precios con fines especulativos y de comerciantes que no tenían la moral suficiente como para reconocer que un aumento de precios en esos momentos era perjudicial para el pueblo. Entonces, al vivir bajo esta economía de libre mercado, una economía neoliberal, el gobierno no tiene mecanismos para impedir o parar un proceso de... Y eso se ve claramente, los supermercados, tú vas hoy, encuentras un precio, mañana encuentras otro, sin ningún problema. Uh-huh. Y tú dices, ¿por qué esto subió? Si el dólar no ha subido, o si no hay este producto se cosecha en los campos dominicanos, lo que sea, ¿tú me entiendes? No, sencillamente porque el supermercado estimó que eso era así y en sentido general, los comerciantes tienen asociaciones y se establecen de alguna forma carteles en donde se establecen los precios, se fijan los precios, y el que se salga de eso es penalizado. Aquí hay carteles famosos, como el cartel de los fabricantes de cemento, por ejemplo. ¿No? Que la gente no lo percibe. No lo percibe, la gente pero no se da cuenta. Yo me acuerdo de una compañía que se llamaba, creo que Domicén, que todavía existe, que cuando empezó tenía vendía la funda a 80 pesos, cuando la funda estaba en 200, qué sé yo cuánto. O sea, fíjate la diferencia. Y todavía esa empresa, si la vendía a ese precio, era porque estaba ganando. Uh-huh. Y era de las más pequeñas. Pues eso no duró mucho tiempo, porque fue... Lo llamaron a capítulo. A capítulo. Y tuvo que enderezar su... Y eso se da en una etapa del capitalismo, como estábamos conversando anteriormente, donde predomina lo que le llaman monopolio y oligopolio, que es, digamos, lo que está pasando aquí. Bien. Grandes compañías tienen el dominio del mercado, imponen la forma en que ese producto se va a mercadear, los precios, las cantidades, todo eso. O sea, no hay manera dentro de este sistema de que existe un control de precios. Eso es una blasfemia dentro del concepto neoliberal. Uh-huh. No se puede controlar los precios porque dicen ellos que entonces eso ahuyentaría la inversión. Ya los comerciantes, los empresarios no estarían dispuestos a invertir más cuando le están poniendo un tope a los precios y por lo tanto a sus beneficios y sus ganancias. Pero para mí esta es una situación sumamente delicada. No creo que vaya a pasar mucho tiempo aquí y en el mundo. Por ejemplo, ¿quién explica y justifica esas bancas, esas que están a lo largo y ancho de todas las carreteras, de todos los pueblos, de cualquier cantidad de zona llena de ¿quién maneja esa estructura? Que maneja la miles. Banca de lotería, tú dices. Sí, la banca eso es algo que no tiene explicación. Exactamente. Aquí no tiene explicación formalmente. Todo el mundo sabe que quién maneja eso. No, pero fíjate cómo se dio ese proceso. Aquí el Estado era el dueño de los juegos de azar. Claro, la Lotería Nacional. La lotería era la amiga del pobre y del rico. Que la hizo el padre Bellini. Esos recursos iban al Estado. Exacto. Y tenían una función dentro del Estado de mejorar los servicios públicos, de todo lo que se propone en un Estado para beneficio de su población, ¿no? O sea, iban a las arcas del Estado.
Pero a un sabiondo Un sabichoso. se le ocurrió transferir eso a manos privadas. Ya. Y ahí se privatizó el juego de lotería. Y al privatizar el juego de lotería quedó en primer instante en manos de los compañeritos. Muchos de ellos fueron los que se iniciaron como empresarios de lotería y establecieron ese sistema de banca. Dicen banca, pero eso no es banca ni mucho menos. Eso es una estafeta de lotería, lo más que podría ser. Y eso sustituido a la rifa de aguante. Sí, y todavía existe la rifa de aguante. Y el SAN también existe. El SAN, claro. Pero ¿qué pasa? Lo que se ha dado entonces es una transferencia enorme de recursos, de dinero, de un sector, sobre todo el sector de más bajo ingreso del país, que es donde florecen más ese tipo de actividad y donde la gente confía a la suerte, ¿no? Y gasta mucho de su dinero, hacia esos grupos mafiosos en los que se han convertido bajo el nombre de FENABANCA, que es una institución que agrupa y que es en realidad lo que es un lobby, un gran lobby, que tiene representantes en el Congreso, a nivel del Poder Ejecutivo en todos los lados. Es un poder. Claro. El Estado no sabe lo que ha hecho al privatizar ese sector. Ha creado un monstruo que ya es casi imposible de volver atrás con eso. Ya. La situación para mí tiene mucho que ver con las condiciones de la impotencia del pueblo y de cómo cada elemento de lo que es la estructura estatal juega su papel. Por ejemplo, ya no hay medios de comunicación, lo que hay son medios de producción. Fíjate bien cómo están distribuidos esos medios y el papel que juegan. Son pocos los programas como este nuestro, donde tú puedes hablar sin una, ¿verdad?, sin una presión, sin una intención de lograr solamente provocar el escándalo y demás. Para mí, yo creo que ha llegado un momento de reflexión, y lo que yo espero es que la población tenga la capacidad de reaccionar. El modelo está en crisis profunda y la mejor prueba son las guerras que están pasando. La mejor prueba es lo que está pasando en nuestro el hermano país de Haití. O sea, hay un momento en que no podemos jugar con la realidad de los pueblos. Y yo creo que ese momento ha llegado. Vamos a hacer una pequeña pausa, Tony, para seguir conversando, a ver si nosotros podemos llegar a tener algún tipo de luz en el fondo. Óigame, en el fondo todo el mundo sabe que eso es lo que hay en el fondo, pero tiene un impacto tan grande en la vida cotidiana de la gente, que muy pocos se atreven a hablar con la verdad. Esa para mí es mi punto de vista. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Para comunicarte con nosotros, 809-482-0487. La Conferencia del Episcopado Dominicano te invita a participar de la Eucaristía votiva de la Solemnidad de los Santos Pedro y Pablo, el domingo 30 de junio a las 5 de la tarde en la Catedral Primada de América. La misa, que será presidida por Monseñor Pier Giorgio Bertoldi, nuncio apostólico en la República Dominicana, y concelebrada por nuestros obispos, será ofrecida de manera especial por el Papa Francisco y la 62ª Asamblea Plenaria. Recemos juntos en la Eucaristía votiva de la Solemnidad de los Santos Pedro y Pablo. Quiero terminar esta exposición con buenas noticias. Los indicadores muestran que nuestra macroeconomía se fortalece y crece a un fantástico ritmo de un 7%. Señor, ¿y por qué si la economía va tan bien, yo y mi familia seguimos comiendo tan mal, comprando la comida cara y... Lo que pasa, mi don, es que los indicadores macroeconómicos... ¿Macro qué?
Pa' bien yo sabía que un maco ahí había, hombre. Bueno, lo que quiero decirle es que la economía va creciendo y los beneficios se percibirán muy pronto. Caray, lo mismo me dicen desde hace 60 años y los tales beneficios no llegan. Pero, ¿qué va? No pierdo las esperanzas porque a lo mejor sirven para pagarme el entierro. Qué lamentable. La larga espera de millones de hombres y mujeres por una distribución más justa de las riquezas de nuestros pueblos es una verdadera bofetada en la cara de la democracia. ¿Pero quién diablo me quitó la pelea, ¿Quién me la quitó? Yo la quité un momento, porque desde que tú llegaste pusiste la pelea de boxeo y no le has dejado a uno ver nada más. ¿Pero ver qué? Dime, ¿eso es lo que tú quieres ver? ¿Esa porquería es lo que tú quieres ver? Sí, eso es lo que yo quiero ver. Vamos a ver, ¿qué más porquería? ¿La novela o el boxeo? Porque desde que tú llegaste aquí te adueñaste del televisor y nadie ha podido ver nada más. Y encima de eso estás ahí para que todo te lo lleven como a un rey. Ajá, pues yo te tengo la solución. Vamos a cambiar los papeles. Desde ahora tú serás el hombre y yo la mujer. No, porque yo no quiero abusar de ti, como tú abusas de mí y de toda la familia. Yo lo que quiero es que nos respetemos, que tengamos iguales derechos, ni más ni menos. Me gustó ese chin, porque hay parejas que tienen relaciones muy disparejas. Necesitan una buena dosis de democracia, como esta. Para comunicarte con nosotros, 809-482-0487. Seguimos acá en Foro Abierto a través de la Unión Dominicana de Emisoras Católicas, SUDECA, hablando con el economista José Manuel Félix, que es, vamos a decirlo, ¿no? Porque es muy importante, ¿quién dice qué acá en Foro Abierto? José Manuel Félix es miembro de la Asociación Nacional de Economistas Dominicanos. O sea que si hay alguien que puede hablar de todo lo que significa José Manuel, esa presión, porque como que se va a acabar el mundo si no se hace ahora. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando realmente con esta bendita reforma fiscal y que tiene que hacerse por encima de todo el mundo? Tú sabes, José Enrique, que por mandato de la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo de 2012, esa ley obligaba a que el gobierno llamara a 3 pactos: el pacto eléctrico, el pacto educativo y el pacto fiscal. 2012. Se supone que 2 o 3 años después debió haberse hecho, porque ya el pacto fiscal, el pacto eléctrico y el pacto educativo se hicieron. No quedaron como debió haber quedado, pero supuestamente se terminaron. Falta el pacto fiscal. Eso de pacto es un invento del Banco Mundial y eso, ¿me entiendes? Porque ¿con quién pactan? ¿Con el pueblo pobre? Exactamente, o sea, es un invento mal hecho y que no ha funcionado en ningún lado. Entonces ese pacto fiscal que contempló la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo no ha podido realizarse por 20.000 razones. Que debió haberse hecho en frío, en momentos en que la economía podía darse el lujo de hacer una reforma fiscal y no un parche impositivo, como es lo que va a salir ahora, lo que yo contemplo que va a salir ahora. Va a salir un parche. Claro. ¿Por qué? Porque las presiones de ahora, y por eso respondo tu pregunta, vienen de fuera, vienen de los... es cierto entonces que hay un orden mundial económico. No, hay unas leyes del mercado que son las que dominan las actividades de todos los países. Hay una oligarquía financiera internacional con la cual nosotros tenemos relaciones a través de los préstamos que tomamos,
que están preocupados por la capacidad de pago del gobierno. Cuando tú dices los préstamos que tomamos, hay que siempre aclarar, el pueblo llano no tiene nada que ver con eso. Pero es el que lo paga con sus impuestos. Claro. Caballito valiente que tiene la carga y no la siente. Así es. Entonces, esa oligarquía financiera internacional tiene un representante oficial que es el Fondo Monetario Internacional. Y tiene también algunos tentáculos que son operativos, que son la llamada calificadora de riesgo. Esas son las que dicen si el país tiene buen crédito o no tiene. Te descalifican o no para ser sujeto de crédito internacional. Inclusive te califican para que tú, para determinar la tasa de interés a la cual te van a prestar. Oye, eso se llama riesgo país y ellos son los que determinan eso. Y ya esas instituciones, que son instituciones privadas, pero que pertenecen a la oligarquía financiera internacional, dentro de esa oligarquía está los grandes fondos de inversión, como son BlackRock, Vanguard, etcétera, que son el resultado de toda esta crisis financiera mundial. Se vino a concentrar en estos monstruos de instituciones, los llamados fondos de inversiones, pero eso es otro tema muy largo. Entonces te decía que las presiones que está teniendo el gobierno dominicano para que las recaudaciones por impuestos aumenten, para asegurarse el pago de la deuda, son enormes. Lo ha dicho el Fondo Monetario y lo ha dicho Fitch Rating y lo ha dicho Standard & Poor's, que son las dos grandes calificadoras de riesgo que califican al país. Han dicho que es obligada un proceso de reforma fiscal para que el gobierno aumente sus recaudaciones de impuestos y se asegure el repago de intereses y de capital de la deuda que nosotros tenemos contraída con esos bancos. Pero además de eso, ellos exigen que se imponga aquí la llamada ley de responsabilidad fiscal. Una ley muy peligrosa porque esa ley lo que significa es un ajuste al trabajador dominicano. ¿Por qué? Porque esa ley en el fondo en lo que se convierte es en una póliza de seguro para nuestros acreedores internacionales, de forma que se priorice que el gobierno tenga como prioritario en sus gastos el pago del servicio y del capital de la deuda, ante cualquier otro gasto de educación, de salud, de seguridad social. Primero, el primer gasto, el gasto que resultaría ser prioritario para el gobierno bajo esa ley de responsabilidad fiscal, sería el pago de la deuda. Y lo que quede, si queda, para pagar los servicios sociales del pueblo. Es decir, es una ley de ajuste fuerte. Y esa ley la está promoviendo aquí grupos de economistas como CRES, Centro Regional de Estudios Económicos, algo así, no sé. Promociona esa ley y otros economistas neoliberales también. Le hacen juego al Fondo Monetario Internacional y a esas agencias, esas compañías supuestamente independientes que son las calificadoras de riesgo. Ahí está la gran presión para esta reforma fiscal. Y por eso esta reforma fiscal no se va a hacer en frío, como quiso la Ley de Estrategia Nacional en el 2012. No, esta ley se hace huyendo, se va a hacer huyendo. Porque no hay tiempo. Porque no hay tiempo y está presionado por los acreedores internacionales porque temen. ¿Qué está pasando con el servicio de la deuda? Que el servicio de la deuda actualmente representa el 25% de los ingresos del gobierno. Wow. Fíjate, más del doble del promedio de los países como nosotros, en América Latina. Eso tiene preocupado a la banca internacional. La mayoría de esos préstamos
Recordaremos que lo tomó este gobierno a partir de la pandemia. Se tomaron más de 15.000 millones hasta la fecha, 15.000 millones de dólares. En un momento en que yo recuerdo que la CEPAL, ese organismo de la ONU que tiene que ver para América Latina, el Centro de Economía para América Latina, se había ofrecido como institución para junto con los gobiernos del Caribe, ir a la banca internacional y pedir una moratoria, una reestructuración de la deuda para evitar precisamente el endeudamiento loco que provino de ahí. Y aquí no le hicieron caso, cogieron la vía más fácil. Y ahora que estamos metidos hasta el cuello con ese problema del servicio de la deuda, la presión por la reforma fiscal viene directamente desde de la oligarquía financiera internacional y sus representantes, como el Fondo Monetario, como las calificadoras de riesgo y por los bancos mismos, Bank of America, Lehman Brothers y Goldman Sachs, que son los tres grandes bancos norteamericanos donde se originan casi todos los préstamos que nosotros tenemos. Hay que ver también que producto de eso, producto de que ya el servicio de la deuda es tan preocupante, porque ocupa un espacio demasiado grande, o sea, de 100 pesos, de cada 100 pesos que le entran al gobierno, 25 o 30 va para la deuda, para el servicio de la deuda, lo que quede. Por eso se nota, por ejemplo, la escasa inversión pública, porque no alcanza. Por la gran mayoría de los otros gastos, de ese 75% que queda, es para pagar el sueldo y servicios y gasto corriente del gobierno en su gran mayoría. Queda muy poco para inversión. Es decir, el gobierno está contra la espada y la pared, presionado por esas empresas internacionales a través de los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y esas agencias de calificadoras de riesgo, que no va a tener otro remedio que hacer rápidamente una reforma tributaria para aumentar el nivel de recaudaciones lo más rápido que se pueda y poder entonces mantener su nivel de crédito con ese sector financiero internacional. En otras palabras, el pueblo llano debe entender que hay un poder por encima del poder de nuestro país, que está regulando la economía a nivel mundial. Lo que yo me pregunto es, ¿a dónde quieren llevar al negro? Miren que el negro se está cansando. Los pueblos no tienen poder realmente a la hora de poner en funciones estas medidas. Es lo que yo entiendo. La economía dominicana... Las estructuras políticas están metidas en una situación, de reestructuración obligatoria. Claro. Entonces son momentos dramáticos que estamos viviendo. La población en gran medida no lo asume, sino que vive la consecuencia de esos precios que te lo presentan día a día en el colmado de la esquina. Entonces tenemos que estar preparados para eso y entender. Claro, y por eso yo te decía anteriormente que lo que va a resultar de esta reforma fiscal va a ser otro parche, como se ha hecho en ocasiones anteriores. Ya, no podemos decir otra cosa que vamos a desear suerte y a buscar la manera en que la gente entienda que es un momento de cambiar el sistema de competencia a un sistema hay riqueza, hay cualquier cantidad de productos, lo que hace falta para vivir está a montones en todas partes del mundo, pero hay una estructura que no permite que eso le llegue a la gente y eso es lo que debe cambiar. Esperamos que se den las condiciones para que se dé de manera suave, ¿verdad? Y que no haya violencia, como en aquel abril del 84. No, y como en Colombia hace 2 años. Así es. Gracias, José Manuel. Nosotros siempre a tu orden. Volveremos el próximo sábado en otro foro abierto. Cada uno su momento para decir lo que piensa. La Unión Dominicana de Emisoras Católicas presentó Foro Abierto.